Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. En la continuación de nuestros estudios sobre el Evangelio según San Lucas, hoy nos corresponde dar inicio a la unidad 4, Enseñanzas en el camino a Jerusalén. La lección de hoy se titula El reino de Dios, su entrada y su alcance, y está basada en el capítulo 13, los versos 1 al 35. El versículo clave es el versículo 29, el cual dice lo siguiente: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. La verdad central es que hay una sola puerta para entrar al reino de Dios: el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. La constancia que Lucas deja en su Evangelio sobre la mala interpretación que algunos judíos dieron a la llegada y reinado del Mesías no exime al hombre de todos los tiempos de cometer el mismo error. Para los celotes, partido político judío muy celoso de su patriotismo, el reino de Dios habría de ser un reino físico, cuyo poder alcanzara a romper cualquier eslabón de cadenas que sometieran al pueblo bajo la esclavitud. En su desmedido afán por alcanzar única y exclusivamente una libertad física, perdieron de vista que Jesús es rey y su reino está en cualquier lugar o nación en donde se le permite reinar. Es decir, el reino de Dios está en el corazón del hombre que le reconoce como rey. Por ello, Jesús advierte una y otra vez a Israel sobre la necesidad del arrepentimiento. Las parábolas del grano de mostaza y de la levadura se han llamado las parábolas del reino. A través de ellas Jesús compara a una pequeña semilla que puede romper el suelo y convertirse en un árbol suficientemente alto y frondoso para albergar a las aves. Así, su reino tendría una expansión sobre la tierra que ni siquiera eran capaces de imaginar. En cuanto a la levadura, Cristo ilustra la naturaleza poderosa y transformadora de su reino. Paso a paso en su ministerio, Jesús va enseñando el significado de su reino, su instauración y el alcance que tendría para el hombre de todas las naciones y de todos los tiempos. La primera parte de nuestra lección de hoy es el arrepentimiento, punto de partida para entrar al reino. Se basa en los 5 primeros versículos del capítulo 13, los cuales dicen lo siguiente: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La matanza de los Galileos no se narra específicamente en los evangelios, pero la historia judía cuenta cómo, por una disposición de Pilato de tomar fondos del templo para construir un mejor sistema de aprovisionamiento de agua para la ciudad de Jerusalén, los Galileos se ven envueltos en una revuelta en la que finalmente los soldados mataron a algunos de ellos. No es clara en el Evangelio la razón por la que le contaron a Jesús este incidente. Es posible que trataban de apoyar su creencia de que sufrir una muerte violenta era señal de un castigo divino por un gran pecado. Cristo responde mostrando que esa creencia es falsa. En el Nuevo Testamento, arrepentirse significa un cambio de camino. La palabra griega
de la cual deriva la palabra arrepentimiento, lleva la idea de conversión. Cristo hace un llamado al arrepentimiento, invitando al hombre a un cambio radical. No establece un código para valorar qué pecados causan la muerte y cuáles no. Categóricamente hace un llamado al arrepentimiento para evitar que el hombre perezca. Otra tragedia que había sucedido y que daba lugar a que los hombres siguieran afirmando que el castigo de Dios era única y exclusivamente por determinados pecados, es tratada por Cristo para insistir en la necesidad personal del arrepentimiento y la humildad ante el señorío del reino de Dios. Por eso menciona lo de la torre de Siloé. Ante los ojos de Dios no existen pecados grandes y pequeños. No puede evaluarse una vida como buena sin necesidad de la salvación, el arrepentimiento y el perdón de Cristo. A la luz de la Biblia, todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Lo que nos deja fuera del reino de Dios. Por eso Cristo insiste en la necesidad de reconocer la urgencia del arrepentimiento como punto de partida para la entrada al reino de Dios. El segundo parte de nuestra lección de hoy, la salvación en Jesucristo, única puerta de entrada al reino. La encontramos en capítulo 13 de Lucas, versos 22 al 30, los cuales rezan así. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando. Mientras encaminaba a Jerusalén, alguien preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Seguramente que en el pensamiento de muchos judíos había duda en cuanto a lo que ellos creían que debería ser su exclusividad en el reino de Dios como pueblo judío, y lo que Jesús iba enseñando a lo largo de su andar. Posiblemente cuando este hombre le hizo la pregunta a Jesús en cuanto a quiénes y cuántos serían los que habrían de alcanzar la salvación, no estaba pensando en una disposición personal, sino nacional. Por toda respuesta y en lugar de disertar en cuanto a la cantidad de los que habrían de llegar, Jesús enfrenta al hombre con su necesidad personal y su responsabilidad individual. Lo importante no es tratar de conocer cuántos, sino esforzarse cada uno por alcanzar la salvación, buscando afanosamente una relación personal y honesta con Cristo. Jesús enseña cómo debe ser la actitud de aquel que valora debidamente su salvación. La salvación en Jesucristo es la única entrada al reino de Dios. La fuerza de este pasaje nos advierte de la necesidad de estar convencidos de nuestro encuentro personal con Cristo. No se es salvo porque tus padres sean cristianos. Dios no tiene nietos. Una vez más, Cristo advierte a los judíos que su nacionalismo no es la balsa que les permitirá cruzar al lado de los redimidos. Judíos y gentiles son unidos en una sola y suficiente salvación en Jesucristo. Vale la pena considerar individualmente nuestra relación con Cristo y procurar con toda humildad
vivir como redimidos por su sangre derramada en la cruz. El tercer y último parte de la lección de hoy, una influencia positiva creciente, característica de los ciudadanos del reino. Está basada en los versos 18 al 21 del capítulo 13 de Lucas. Dicen así: Dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Cuando Cristo compara el reino de Dios con una semilla de mostaza, que más tarde se convierte en un arbusto fuerte y acogedor, muestra la influencia que el pueblo de Dios llegaría a tener en el mundo. Empezando con un remanente pequeño, el pueblo de Dios llega a crecer en medio de la prueba y la persecución, alcanzando una fuerza que nacía del poder de Dios. Este crecimiento es el fruto de una permanencia en el Señor. No podemos vivir nuestra salvación sin anhelar compartirla con otros. Hay en el corazón del creyente sincero un ferviente deseo de que todos sepan de su transformación y del gozo de su salvación. Su vida misma es un reflejo de la presencia de Cristo que le impulsa a compartir su fe con otros. Por otro lado, si bien el reino de Dios crecerá esparciéndose por todo el mundo, se asemeja también a la levadura, que puede fermentar una cantidad de harina muy superior a ella. Como ciudadano del reino, debes transformar tu entorno. Las personas que le rodean podrán sentir la presencia del reino de Dios en tu vida, si Cristo es tu Rey. Como aplicación del estudio de hoy, podemos decir que hemos aprendido sobre la seguridad de la salvación. A través de este capítulo 13 de Lucas se palpa la necesidad de vivir una relación personal y honesta con Cristo. Es necesario el arrepentimiento, aun si toda tu vida has estado dentro de la iglesia. Este arrepentimiento y entrega al Señor dará como resultado una seguridad plena de tu salvación. Esta convicción te permite estar listo para el encuentro con tu Salvador en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Y mientras ese momento llega, te permite vivir una vida de fruto y crecimiento y suficientemente poderosa como para contribuir con la transformación del mundo. El Señor les bendiga. Amén.